Hola queridos amigos, vamos a hacer un poquito de práctica de contabilidad de una sociedad mercantil que es utilizada en Guatemala, que es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva, entre sus características fundamentales, es que es una sociedad de personas, que es de responsabilidad mancomunada y solidaria. Esto significa que el capital de los socios cubrirá las deudas, pero si no alcanza a cubrir las deudas en una eventual liquidación, pasaríamos a tomar el patrimonio de los socios. Y es mancomunada y solidaria porque si alguno de los socios no logra cubrir la deuda, el socio que tenga mayor capacidad será quien cubrirá los mismos. Entonces, sobre esto es una sociedad que se utiliza sobre la base de la confianza y por eso acá lo más importante es la persona. Los bancos, los proveedores, las entidades le conceden el financiamiento, le conceden créditos conociendo a las personas y sabiendo de la honorabilidad de las personas. A eso se debe que ya no mucho se utilice porque prácticamente en este mundo moderno pues ya la ética y la honorabilidad pues ya no es como como lo era hace algunos años. Bien, entonces sobre esa base iniciamos. Bien, pasemos al caso número uno. Corresponde a una sociedad colectiva que se conforma por dos socios. Un socio ya tenía una empresa previa y por eso este socio aporta la empresa que ya existía y pone a la vista el balance general. Y el otro socio pues aporta capital. Esto sucede muy comúnmente porque las empresas individuales necesitan crecer y para poder crecer una de las formas de financiamiento o apalancamiento financiero es la incorporación de socios que entregan capital, entregan recursos y esos recursos pues no pagan intereses, que es mejor financieramente hablando, es mejor que tener un préstamo en un banco. Y entonces se incorpora el nuevo socio. Entonces acá tenemos en esta diapositiva el balance general del socio antiguo que tenía su empresa y el nuevo socio que aporta 100,000 quetzales, pero que no aporta todo en su totalidad, sino en este momento solo está aportando 75,000. Igual el socio que tiene su empresa antigua aporta, ofrece aportar 300,000, pero en realidad solo está aportando 210,000, que es lo que tiene la empresa antigua. En muchos de estos casos, antes de incorporar un balance, el socio nuevo pide una auditoría, o sea, una verificación de los saldos para ver si esos saldos en realidad son los saldos eh, que reflejan la situación financiera, si no existe algún problema ahí con los inventarios, por ejemplo, con las cuentas por cobrar, que sean cuentas obsoletas, con los proveedores, con las cuentas por liquidar, si no solamente se están y colocando datos que no son los reales. Entonces se hace una auditoría y una verificación. En este caso asumimos de que ya todo está verificado y que esos son los saldos reales con los que cuenta el socio Tucush. Acá tenemos los registros contables y en estos casos, cuando hay una promesa de aportación de capital, en el caso de la sociedad colectiva, que esto puede darse, que el abogado establezca dentro del acta que hay una obligación de pagar, pero que en su momento no se hace el pago correspondiente. Entonces se utiliza en contabilidad una cuenta que se llama cuenta promesa. Tenemos acá la partida contable número uno, que es la primera, ¿verdad? En donde se establece una cuenta promesa para el socio Tucush, una cuenta promesa para el socio Maldonado y las cuentas de capital para ambos, asumiendo que ambos están comprometiéndose a pagar el 100%, por eso el capital queda en el 100%. Y el registro contable número 2 se registran los montos que efectivamente se aportaron. El efectivo va incluido la cantidad de dinero que aportó Maldonado más la cantidad de dinero que tenía el saldo en efectivo en el balance de Tucush.
las cuentas por cobrar, los inventarios y los vehículos. Y los pasivos, que está constituido por los proveedores, las cuentas por liquidar y el monto que se abona a la cuenta promesa. La cuenta promesa va en el lado del debe y se abona en el haber a efecto de que disminuya su saldo. Por tanto, los socios, en el caso de Tucush, le adeuda a la sociedad 90,000 quetzales y en el caso de Maldonado le adeuda 25,000 quetzales. Bien, tenemos entonces el balance de apertura. Ya cuando hemos registrado las disponibilidades, las cuentas por cobrar y los inventarios por el lado del activo corriente, en el lado del activo no corriente, los vehículos. Y fundamentalmente tenemos entonces, y aquí es importante ver, porque cuando Tucush tenía su balance, los vehículos tenían la depreciación. Cuando se traslada a la sociedad anónima, se le descuenta el valor de la depreciación y queda ya el valor neto. Y surge un nuevo periodo para depreciar. Ese periodo para depreciar va a depender del tiempo de vida que le den, el tiempo de vida que se le vaya a dar, ¿verdad? En el lado del patrimonio, pues se coloca tu cuenta capital menos su cuenta promesa, por tanto ha aportado 210,000. A Maldonado menos su cuenta promesa ha aportado entonces 75,000. Y los pasivos, el pasivo corriente, proveedores, cuentas por liquidar. Y entonces tenemos que el total del pasivo y patrimonio es de 385,000 y el total de lo que se tiene de activo total son también 385,000. Así quedaría el balance correspondiente. Pasemos al segundo caso, aunque este segundo caso es complemento al primer caso. Y la idea es que el estudiante o el que tenga el interés de ver el video vaya desarrollándolo de la siguiente manera. En el caso anterior habían quedado dos cuentas pendientes y que estaban registradas en la cuenta promesa de Tucush y de Maldonado. Y entonces, al cabo de un tiempo, eso deberá registrarse y ya fue cobrado, como lo dice acá la información, y se incorpora un socio nuevo y aporta 300,000 quetzales. Pero el aporte de 300,000 lleva como propósito cancelar 200,000 que van a ser su capital y 100,000 quetzales que es lo que los socios antiguos prácticamente le cobran por el derecho de ser socio. Y si esto es una situación comercial bastante común en el sentido de que los socios antiguos pues ya han generado algunas utilidades y como han generado algunas utilidades y ya tienen algún prestigio, pues el que se incorpore va a tener que pagar más de lo que ellos pagaron. Entonces el socio nuevo paga 300,000, pero recibe de capital 200,000 y el restante, el saldo de 100,000 quetzales, se le va a distribuir a los socios antiguos. En este caso se distribuye en base al capital que cada uno de ellos ha aportado. Bien, entonces significa acá que hay dos momentos. El primer momento es cuando Tucush y Maldonado cancelan en efectivo la deuda que tenían. La deuda estaba registrada como una cuenta promesa porque el capital ya estaba en su totalidad contabilizado. Y entonces Tucush debía 90,000 y Maldonado 25,000. Todo eso suma 115,000. Y en el caso de, fundamentalmente, el siguiente registro corresponde al pago que hizo el nuevo socio. Aquí hemos utilizado la palabra nuevo, ¿verdad? Pero podría ser cualquier persona, apellido X determinado, que nos sirve solo para efectos académicos. Este nuevo socio aporta en efectivo 300,000 quetzales. A mí me gusta usar la cuenta de efectivo, pero por supuesto que lo debiese de ser bancos, ¿verdad? Pero efectivo, disponibilidades, pueden ser también válidos, ¿verdad? 300,000. El nuevo socio se le reconoce ese aporte por 200,000 y a los dos socios antiguos, por el trabajo que han hecho, se le va a reconocer 50,000 a cada uno.
Entonces el balance fundamentalmente queda, hemos dejado ahí el espacio de la cuenta promesa porque las cuentas promesas de Tucush y la de Maldonado quedan en cero. Si vemos, regresamos al balance anterior, pues tenían una cuenta pendiente que es la que ya se canceló. Se aumentó el efectivo, que es el dinero que se recibió, y aparece un socio nuevo. Y por eso aparece ahí con 200,000 quetzales. Entonces Maldonado tiene 150,000 y Tucush tiene 350,000. En este caso específico se le distribuyó a ellos en partes iguales, pero pudo haberse tomado como consideración distribuirlo por el monto del capital aportado. Le hubiera tocado más a Tucush que a Maldonado, porque él había aportado 300 y Maldonado 100, por tanto a él le tendrían que haber tocado tres partes de lo obtenido y al otro una cuarta parte. Sin embargo, aquí hicimos el ejercicio de que a cada uno le corresponde 50,000 quetzales. Y pues ya queda un balance con 800,000 quetzales cada uno. Bien, tenemos un caso número 3. Se apertura o se inicia, se funda una sociedad colectiva. Tenemos a la vista el acta de constitución y en el acta de constitución de la sociedad colectiva queda establecido que los socios son Juan, Pedro y Jorge. Juan aporta 350,000 en un inmueble en donde el terreno vale 75 y el edificio el resto. Pedro aporta 400,000 y tiene una deuda con proveedores porque aporta el lote de mercaderías, pero se adeudan aún 50,000 quetzales. Y Jorge aporta 350,000 en efectivo. Si nos damos cuenta, los tres socios aportaron el mismo monto de capital, solamente que uno lo hizo con un inmueble, otro con un lote de mercaderías y el otro en efectivo. Y entonces veamos cómo quedan esos registros y cómo quedaría el balance. Muy bien, si observamos los datos anteriores, se fundó una sociedad colectiva. Los tres socios asumieron el compromiso de aportar 350,000 cada uno. Lo aportan en su totalidad, nadie queda pendiente ni le adeuda nada a la sociedad. Hubo un aporte efectivo de 350,000, un lote de mercaderías de 400, pero con un saldo de proveedores de 50,000. El inmueble que tiene un valor del terreno de 75, entonces el edificio son 275,000. La sociedad colectiva inicia con un capital de 1,100,000. Es importante que en el tema de las normas internacionales debe separarse el valor del terreno y el valor del edificio. Si hubieran construcciones, si hubieran algunas construcciones como pistas de aterrizaje y situaciones de ese tipo, que son parte del terreno, pero que son adicionales a este, también deberán separarse para poder llevar un desgaste o una pérdida o un deterioro de manera separada. Por eso es que acá lo hacemos separado terrenos, separado edificios. Los edificios se deprecian, los terrenos normalmente se aprecian o a lo sumo perderán valor por deterioro. Acá podemos ver el balance, ¿verdad? Los tres capitales, 350,000 cada uno, pagados íntegramente, forman parte del patrimonio. Los proveedores con valor de 50,000, el activo no corriente con el edificio y el terreno, 350,000, el activo corriente con el efectivo y los inventarios, con valor de 750,000. Sumado a eso, pues nos da un activo total de 1,100,000 y un total pasivo y patrimonio también de 1,100,000. Así quedaría el balance de apertura. Por supuesto que esta es una propuesta considerando la NIF para pymes, que es bastante más flexible en la elaboración de los estados financieros, especialmente del balance de apertura. Bueno, pasamos al cuarto caso y este caso tiene como objetivo que quien esté viendo el video pues tome una idea de cómo se distribuyen las utilidades.
Pasamos a que ya después de que la sociedad se fundó, pasaron algunos años, asumimos algunas cosas acá. Lo primero que asumimos es de que ya el socio Tucush retiró anticipadamente utilidades por 3.500 y también el socio nuevo retiró como anticipo de utilidades 1.800, que lo pudieron haber retirado recibiendo servicios, recibiendo mercaderías, lo que la empresa vende, y pues eso lo van a compensar con las utilidades. La sociedad tuvo utilidades de 125.000, se hace una propuesta en la asamblea, como ellos son los tres socios, esa es una característica fundamental de la sociedad colectiva, ellos deciden si se distribuye utilidades o no, ellos son los miembros de la asamblea. Y acá entonces toman la decisión de distribuirse utilidades, decretar utilidades de 50.000. ¿Por qué decimos decretar? Porque en el acto de la asamblea se decreta que se van a pagar el 50% de las utilidades pendientes. Eso significa 62.500. ¿Cuándo se va a hacer? Eso más depende de las disponibilidades, ya es una parte administrativa de llevarlo a la práctica dependiendo y para no afectar también a la sociedad. Porque recordemos que estas utilidades no significa que el efectivo esté ahí disponible. Eso normalmente no sucede, el efectivo no se encuentra y entonces por eso es que solo se decretan, posteriormente se pagan. En el ejercicio vamos a suponer una fecha que se decretan, la fecha A, por ejemplo, y una fecha B que se pagan. Y lo primero que vamos a ver es cómo se realiza el cálculo de dichas utilidades. Tenemos entonces que están los tres capitales de los socios, según lo establecía el ejercicio, 300.000, 210.000 y 150.000. Y se hace una distribución proporcional sobre la base del capital. Este es un método, puede ser partes iguales, puede ser promedio de capitales. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más en los siguientes videos. Aquí se establece partes iguales de acuerdo al capital aportado. Entonces se hace un factor en el que los 62.500, que es las utilidades que se van a distribuir, se divide dentro de 660.000 y nos da un factor de 0.09469697. Este factor se multiplica por el capital aportado, entonces al primer socio le corresponden 28.409.09, al socio que aportó 210.000 le corresponden 19.886.36 y al socio que aportó 150.000 le corresponden 14.204.55. De tal manera que eso suma 62.500. ¿Cómo quedan los registros contables? Pues veamos acá en la siguiente diapositiva. Sí, entonces primero se disminuyen las utilidades pendientes en la fecha en que se decreta el pago de utilidades, que va a tener como sustento el acta, porque se tiene que suscribir un acta en la asamblea. Se establece que se van a distribuir 62.500 y que va a corresponder a socio Maldonado 28.000, a socio Tucush 19.000 y al socio nuevo 14.000. Suma todo 62.500. Bien, pero lo que queda ahí es una obligación de la sociedad. Y esa obligación se llama cuenta particular. Se utiliza cuenta particular. O por lo menos es lo que a mí me gusta usar, la cuenta particular. Puede en algunos casos utilizarse una cuenta distinta, ¿verdad? En el momento del pago, entonces se establece, como lo tenía como una deuda, estaba en el lado del haber, un pasivo, y ahora pues se va a cancelar ese pasivo, entonces lo trasladamos al lado del debe con los mismos montos y en el primer caso queda con los mismos montos, 28.409.09, pero en los siguientes casos sí se modifica. ¿Por qué? Porque el socio Tucush le tenía una deuda de 3.500 quetzales a la sociedad porque había anticipado utilidades y el socio nuevo le tenía un pendiente de 1.800. Entonces esos montos pues, se le restan porque ya se le habían anticipado por el monto de utilidades. Hay que considerar aquí que de acuerdo a la legislación de los países, pues puede y seguramente va a haber una retención de impuestos sobre la renta. En el caso de Guatemala hay una retención del 5% del impuesto sobre la renta. Pero esta es una sociedad de personas, entonces la retención del impuesto sobre la renta es definitivamente aplicable y la interpretación es que se aplica para el caso de las sociedades anónimas.
Por supuesto que la administración tributaria interpreta que también se aplica para las sociedades de personas. Pero cuando se hace una retención a las sociedades de personas partiendo de que hay solidaridad, mancomunidad para el tema de pérdidas, también hay solidaridad, mancomunidad para el tema de pago de impuestos. Ellos ya pagaron los impuestos cuando se cerró el ejercicio y se trasladaron las utilidades pendientes. Entonces, si ahora se les va a retener, estaríamos haciendo una doble imposición. Siendo la sociedad de personas que bajo el principio de que la sociedad son las personas y no existe una separación de la sociedad como tal, entonces se puede materializar la posibilidad de que haya una doble tributación. Pero este es un tema más del área de derecho tributario que del área de la contabilidad. Podría aplicarse aquí la retención del 5% si lo que queremos es no tener problemas con el fisco, efectivamente, ¿verdad? Y si no, estaríamos al tema de también que se debe pagar impuesto del timbre por retirar aportes de capital o aportes de utilidades, como lo establece la ley del timbre, que son de las dos posibilidades que tenemos. Bueno, la ley del timbre es el 3%, el impuesto sobre la renta es el 5%. Como digo, es un tema que hay que abordarlo ya más ampliamente en el curso de Derecho Tributario y que el estudiante le corresponderá hacer su investigación y definir su criterio, porque en esto también tiene que ver mucho el criterio en base al método que utilizamos para hacer las interpretaciones de las leyes tributarias.